En la madrugada del 27 de agosto de 2024, en el Hospital Regional de Guadalajara, Mateo Delgado, 24 años, Omega, despertó con el costado izquierdo ardiendo bajo vendajes quirúrgicos mientras las luces del quirófano aún brillaban en su memoria como relámpagos blancos. El aire acondicionado zumbaba con un frío que mordía la piel expuesta, y el olor a desinfectante se mezclaba con algo más profundo. El rastro de feromonas alfa que impregnaba las sábanas de la camilla contigua, un aroma a cedro y tormenta que le erizó la nuca incluso a través de los supresores. Cuando giró la cabeza, con los músculos protestando bajo las suturas, vio la silueta inmóvil del desconocido por quien había vendido una parte de sí mismo. Un hombre de espaldas anchas, cabello oscuro revuelto, rodeado de guardias de seguridad con trajes negros y auriculares que bloqueaban la entrada como murallas vivientes. El ritmo del monitor cardíaco del alfa latía fuerte y constante, casi arrogante, mientras el suyo propio tartamudeaba de pánico cuando reconoció el apellido bordado en la bata médica colgada en el respaldo de la silla. Montalvo, el clan que había destruido el negocio de su padre, que había hundido a su familia en una deuda que solo un riñón podía pagar. Esta es la historia de cómo un órgano donado en desesperación se convirtió en el vínculo más peligroso entre dos hombres divididos por sangre, dinero y secretos de clan. Suscríbete ahora para descubrir por qué salvar la vida de un enemigo fue el primer paso hacia una verdad que nadie podía enterrar. Mateo Delgado nunca imaginó que despertaría en una cama de hospital con la certeza de que había vendido una parte de su cuerpo a un desconocido. La mañana del 27 de agosto de 2024 amaneció turbia en Guadalajara, con nubes bajas que amenazaban lluvia y un calor húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. Tenía 24 años. Acababa de terminar su carrera en administración de empresas con honores que ya no significaban nada, y llevaba 6 meses buscando trabajo en una ciudad que parecía cerrarle todas las puertas. Era Omega, lo cual en el mundo de los clanes corporativos significaba una etiqueta invisible que muchos empleadores leían como riesgo reproductivo o inestabilidad hormonal, aunque la ley prohibiera la discriminación abierta. Pero las leyes eran papeles, y los papeles se doblaban con facilidad cuando había dinero de por medio. La razón por la que Mateo había terminado en esa sala de cirugía, con el costado izquierdo abierto y un riñón menos, tenía nombre y apellido: deuda. Su padre, Vicente Delgado, había sido dueño de una mediana empresa de distribución de productos farmacéuticos en la zona metropolitana de Guadalajara. Durante años, la compañía había prosperado con contratos modestos pero estables, proveyendo a farmacias independientes y pequeños hospitales regionales. Vicente era un hombre beta de principios firmes, que creía en la honestidad por encima de las ganancias rápidas y que había educado a Mateo con la misma filosofía: trabajar duro, mantener la palabra, nunca comprometer la integridad. Pero la integridad no pagaba las cuentas cuando un clan decidía que tu negocio estaba en su camino. 3 años atrás, el clan Montalvo había empezado a expandir su imperio farmacéutico desde Ciudad de México hacia el occidente del país. Montalvo Corporativo no era solo una empresa, era una red de influencias que abarcaba hospitales privados, laboratorios de investigación, cadenas de farmacias y acuerdos políticos que aseguraban contratos públicos millonarios. El patriarca del clan, Augusto Montalvo, era un alfa de 62 años conocido por su ferocidad en los negocios y su desprecio por cualquier competencia que no se arrodillara ante él. Cuando Montalvo Corporativo llegó a Guadalajara, comenzó a absorber distribuidoras pequeñas mediante compras hostiles, presión sobre proveedores y estrategias legales que estrangulaban el flujo de caja de sus competidores. Vicente Delgado recibió la primera oferta de compra en enero de 2022. Una cantidad ridícula por una empresa que valía el triple, acompañada de una amenaza velada: vender o ver cómo sus contratos desaparecían uno a uno. Vicente se negó. Creyó que podía resistir, que sus relaciones con clientes leales y su reputación de honestidad serían suficientes para mantener a flote el negocio. Pero en 6 meses, los principales contratos de distribución fueron rescindidos sin explicación clara. Los proveedores, que habían trabajado con él durante años, de pronto alegaban problemas de inventario o cambiaban las condiciones de pago de manera unilateral. Las farmacias que antes hacían pedidos regulares comenzaron a recibir ofertas más competitivas de Montalvo Corporativo, con descuentos que ninguna empresa mediana podía igualar sin operar en pérdidas. Para diciembre de 2022, la empresa Delgado había perdido el 70% de sus ingresos. Vicente intentó conseguir un préstamo bancario para mantener las operaciones, pero los bancos, que mantenían relaciones estrechas con Montalvo Corporativo, rechazaron las solicitudes con excusas técnicas. En febrero de 2023, Vicente tuvo que despedir a la mitad de su personal. En junio, cerró la bodega principal. En septiembre, declaró quiebra.
Mateo observó desde la impotencia cómo su padre se consumía. Vicente perdió peso, su cabello se volvió completamente gris en cuestión de meses, y el hombre, que siempre había sido un pilar de fortaleza, comenzó a parecer una sombra frágil de sí mismo. La madre de Mateo, Sofía, Omega como él, intentaba mantener la familia unida con trabajo de medio tiempo como secretaria en una clínica dental, pero el ingreso apenas cubría la renta del pequeño departamento al que se habían mudado después de perder la casa familiar. Las deudas se acumulaban. Servicios, tarjetas de crédito, préstamos personales que Vicente había firmado en un intento desesperado por salvar la empresa. Cuando los abogados llegaron con las notificaciones de embargo, Vicente sufrió un infarto. Sobrevivió, pero quedó con el corazón débil y la prohibición médica de cualquier estrés significativo. La deuda total ascendía a 1.200.000 pesos, una cifra astronómica para una familia que ahora vivía al día. Fue entonces cuando Mateo vio el anuncio en un foro médico discreto al que había accedido por recomendación de un compañero de universidad. El foro era frecuentado por personas en situaciones desesperadas que buscaban soluciones no convencionales: ventas de plasma, participación en estudios clínicos experimentales, donaciones de médula ósea con compensación económica. Pero el anuncio que captó la atención de Mateo era diferente. Buscaba un donante de riñón compatible con un paciente alfa en estado crítico. La compensación ofrecida era de 1.000.000 de pesos, pagaderos inmediatamente después de la cirugía, con todos los gastos médicos cubiertos y seguimiento postoperatorio gratuito durante un año. El anuncio no mencionaba el nombre del paciente ni del clan que financiaba el procedimiento, solo un número de contacto y la urgencia. El paciente tenía semanas de vida si no encontraba un donante compatible. Mateo pasó 3 noches sin dormir antes de marcar el número. Sabía que donar un riñón no era una decisión trivial. Había investigado los riesgos, la cirugía en sí, las complicaciones potenciales, la vida futura con un solo riñón funcional y las restricciones que eso implicaba. Pero también sabía que 1.000.000 de pesos podía salvar a su familia. Podía pagar las deudas más urgentes, evitar el embargo total, darle a su padre un respiro antes de que el estrés lo matara. Así que marcó. Una voz profesional y neutral le pidió que acudiera a una clínica privada en la zona rosa de Guadalajara para pruebas de compatibilidad. No le dijeron quién era el paciente, solo que necesitaban confirmar tipo sanguíneo, antígenos leucocitarios humanos y descartar enfermedades transmisibles. Mateo firmó un documento de confidencialidad que le prohibía revelar cualquier información sobre el proceso, incluyendo la identidad del receptor. Las pruebas tomaron 2 semanas. Mateo acudió a la clínica 3 veces, siempre recibido por personal médico eficiente y cordial que evitaba responder preguntas personales. Le extrajeron sangre, le hicieron estudios de imagen de los riñones, evaluaciones cardíacas y psicológicas. El doctor que coordinaba el proceso, un hombre beta de mediana edad llamado Javier Ruiz, le explicó que la compatibilidad era un asunto complejo y que no todos los donantes eran viables incluso si el tipo sanguíneo coincidía. Mateo esperó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Si no era compatible, tendría que buscar otras opciones, y no sabía cuáles serían. Si lo era, estaría comprometiéndose a una cirugía mayor y a vivir con las consecuencias físicas por el resto de su vida. Pero cuando el doctor Ruiz lo llamó a su oficina el 14 de agosto y le dijo que era un donante casi perfecto, con un nivel de compatibilidad del 92%, Mateo supo que no había vuelta atrás. El contrato fue presentado 2 días después. Era un documento de 40 páginas redactado en lenguaje legal denso, pero la esencia era clara. Mateo donaría su riñón izquierdo de manera voluntaria, recibiría 1.000.000 de pesos en efectivo 24 horas después de la cirugía y tendría acceso a seguimiento médico gratuito en la misma clínica durante un año. A cambio, se comprometía a no revelar la identidad del receptor, a no buscar contacto con él ni con su familia, y a no utilizar la donación como base para ninguna reclamación futura. Había una cláusula que decía que el receptor y su clan no tenían obligación alguna hacia el donante más allá del pago acordado y la atención médica estipulada. Mateo firmó. Su madre lloró cuando se lo contó, rogándole que reconsiderara, pero él ya había tomado la decisión. Su padre, en cambio, no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza y le agradeció en voz baja, con la voz rota por la culpa de no poder proteger a su hijo de tener que tomar esa medida. La cirugía estaba programada para el 26 de agosto a las 6 de la mañana en el Hospital Regional de Guadalajara, una institución privada de alto nivel que normalmente atendía solo a familias de clanes adinerados. Mateo llegó la noche anterior para los preparativos preoperatorios: ayuno, hidratación intravenosa, medicación para prevenir infecciones. Lo instalaron en una habitación individual pequeña pero confortable, con ventanas que daban a un jardín interior iluminado por lámparas solares. Intentó dormir,
pero el nerviosismo y el dolor sordo en el estómago vacío lo mantuvieron despierto hasta pasada la medianoche. Se preguntaba quién sería el receptor. El anuncio había dicho que era un alfa, lo cual significaba que probablemente provenía de un clan poderoso si podía pagar esa compensación y los costos médicos asociados. Mateo imaginó a un hombre de negocios mayor, quizás alguien como Augusto Montalvo, aunque la ironía de estar salvando la vida de alguien de ese calibre mientras su propia familia se ahogaba en deudas causadas por clanes similares era demasiado amarga para contemplarla seriamente. A las 5:30 de la mañana, una enfermera omega de voz suave llamada Claudia entró para prepararlo. Le administró un sedante leve que lo dejó flotando en una nebulosa tranquila, y luego lo trasladaron en camilla hacia el quirófano. Las luces del techo pasaban en líneas borrosas, y el olor a desinfectante se volvía más intenso con cada puerta que cruzaban. Mateo recordaba vagamente haber visto al doctor Ruiz inclinado sobre él, con una mascarilla cubriendo la mitad de su rostro, diciéndole que todo saldría bien, que el procedimiento era rutinario y que estaría despierto en unas horas. Luego, la anestesia lo arrastró hacia la oscuridad. Despertar fue como emerger de un pozo profundo lleno de algodón mojado. Mateo sintió primero el dolor, un ardor agudo en el costado izquierdo que se extendía hacia la espalda y el abdomen, como si alguien hubiera clavado un hierro al rojo vivo entre sus costillas. Intentó moverse y un gemido escapó de su garganta sin que pudiera controlarlo. Escuchó voces alrededor, murmullos profesionales y el bip constante de monitores cardíacos. Abrió los ojos lentamente, luchando contra la luz brillante que le quemaba las pupilas, y lo primero que vio fue el techo blanco del área de recuperación. Giró la cabeza con cuidado, cada movimiento enviando ondas de dolor a través de su torso, y entonces vio la camilla contigua. Había un hombre acostado allí, cubierto hasta el pecho con sábanas blancas, con el torso desnudo visible y vendajes quirúrgicos en el costado derecho. Era joven, quizás de su misma edad o un par de años mayor, con cabello negro despeinado que caía sobre la frente y rasgos angulosos que incluso bajo la palidez postoperatoria resultaban llamativos. Tenía los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando con respiración profunda y regular, y las manos descansando a los lados del cuerpo. Pero lo que capturó la atención de Mateo fue el olor. Incluso a través de los supresores que todos los omegas usaban por defecto en espacios públicos, podía detectar el rastro de feromonas alfa que emanaba de ese hombre. Cedro, tormenta de verano, algo oscuro y eléctrico que le erizó la nuca y despertó un instinto primitivo de alerta en la base de su cerebro. Era un aroma poderoso, el tipo de presencia química que solo los alfas de linajes fuertes podían proyectar. Alrededor de la camilla del alfa había un círculo de guardias de seguridad. Eran 4 hombres grandes, todos betas, vestidos con trajes negros impecables y auriculares conectados a radios que llevaban en el cinturón. Estaban posicionados como murallas vivientes, bloqueando cualquier acceso al paciente, con posturas rígidas y miradas que escaneaban constantemente el entorno. Uno de ellos, el más cercano a Mateo, lo miró de reojo cuando lo vio moverse, y hubo un destello de evaluación en sus ojos antes de volver su atención al alfa inconsciente. La presencia de esos guardias era inquietante. No era normal que un paciente postoperatorio requiriera ese nivel de seguridad a menos que fuera alguien muy importante, alguien con enemigos o con una posición que justificara medidas extremas de protección. Mateo intentó sentarse, pero el dolor lo obligó a quedarse quieto. Una enfermera apareció a su lado casi de inmediato, una mujer beta de unos 40 años con expresión serena y manos expertas que ajustaron la inclinación de su cama con un control remoto. Le ofreció agua en un vaso con popote, y Mateo bebió agradecido, sintiendo cómo el líquido frío aliviaba la sequedad abrasadora de su garganta. La enfermera le explicó que la cirugía había sido un éxito, que el riñón había sido extraído sin complicaciones y que el receptor lo había aceptado perfectamente. Le dijo que necesitaba descansar, que le administrarían analgésicos cada 4 horas y que un médico vendría a evaluarlo en 1 hora. Mateo asintió, pero su mirada volvía una y otra vez al hombre en la camilla contigua. Fue entonces cuando vio la bata médica colgada en el respaldo de la silla junto al alfa. Era una bata de hospital estándar de color azul claro, pero en el bolsillo superior había un bordado discreto, un apellido en hilo dorado: Montalvo. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Parpadeó, convencido de que estaba alucinando por los efectos residuales de la anestesia, pero el nombre seguía allí, claro y nítido, brillando bajo las luces fluorescentes. Montalvo, el clan que había destruido el negocio de su padre, que había hundido a su familia en la miseria, que era sinónimo de poder despiadado y ambición sin escrúpulos. Mateo había donado su riñón a alguien de ese clan. El dinero que recibiría, el dinero que salvaría a su familia de la ruina total, venía de las mismas personas que los habían arruinado en primer lugar.
La ironía era tan cruel que Mateo sintió náuseas. Cerró los ojos con fuerza, intentando procesar la información, pero su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, porque había salvado la vida de alguien conectado a los responsables del sufrimiento de su padre. Alivio, porque el dinero seguía siendo real y su familia seguía necesitándolo. Confusión, porque no sabía si el alfa en la camilla contigua era consciente de quién era Mateo o de la conexión entre sus familias. ¿Sabía ese hombre que el omega que le había donado un riñón era el hijo de Vicente Delgado? Le importaba siquiera. Mateo abrió los ojos de nuevo y observó al alfa con una mezcla de curiosidad morbosa y resentimiento hirviente. El hombre seguía inconsciente, ajeno a la tormenta emocional que su presencia había desatado. Tenía una cicatriz pequeña en la sien izquierda, apenas visible bajo el cabello, y sus manos eran grandes, con dedos largos y callos en las yemas que sugerían que no era un alfa que solo firmaba documentos. Había algo físico en su historia. Mateo se preguntó qué hacía ese hombre para el clan Montalvo, cuál era su rol en la maquinaria que trituraba empresas pequeñas como si fueran insectos. Se preguntó si alguna vez había pensado en las familias que destruían, en los padres que perdían sus negocios y su salud, en los hijos que tenían que vender partes de sus cuerpos para sobrevivir. Las horas siguientes pasaron en una niebla de dolor controlado y sueño interrumpido. Mateo recibía visitas periódicas de enfermeras que revisaban sus signos vitales, cambiaban las bolsas de suero intravenoso y le administraban analgésicos que lo dejaban flotando en un estado de semiconsciencia. En algún momento, el doctor Ruiz apareció para confirmar que todo estaba en orden y que podría ser dado de alta en 2 o 3 días si no había complicaciones. Mateo preguntó por el receptor, intentando sonar casual, pero el doctor solo sonrió con cortesía profesional y le dijo que esa información era confidencial, que el contrato que había firmado lo prohibía explícitamente. Mateo no insistió. Ya sabía lo que necesitaba saber. El alfa despertó esa misma tarde. Mateo estaba medio dormido cuando escuchó un gemido bajo desde la camilla contigua, seguido de voces urgentes de los guardias de seguridad y el sonido de pasos rápidos. Abrió los ojos, justo a tiempo para ver al hombre incorporarse lentamente, con una mano presionando el costado vendado y una expresión de dolor cruzando su rostro. Uno de los guardias se acercó de inmediato, ofreciéndole agua, mientras otro hablaba rápidamente por el auricular, presumiblemente llamando al personal médico. El alfa bebió, tosió una vez y luego giró la cabeza hacia Mateo. Sus ojos eran oscuros, casi negros bajo esa luz, y había una intensidad en ellos que hizo que Mateo sintiera un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Se miraron durante un momento que pareció estirarse eternamente. Mateo no sabía qué esperar. Reconocimiento, gratitud, indiferencia. Lo que vio fue confusión, seguida de algo que podría haber sido curiosidad o cautela. El alfa abrió la boca como si fuera a hablar, pero en ese momento entraron 2 médicos y una enfermera, rodeándolo de inmediato y bloqueando la línea de visión entre ambos. Mateo escuchó fragmentos de conversación, preguntas sobre dolor, náuseas, movilidad. La voz del alfa era ronca, probablemente por la intubación durante la cirugía, pero clara y firme cuando respondía. No había rastro de debilidad en ese tono, solo una autoridad natural que hacía que incluso los médicos ajustaran inconscientemente su postura cuando le hablaban. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El dolor en su costado era manejable con la medicación, pero su mente no le daba tregua. Repasaba una y otra vez la imagen de ese apellido bordado, las implicaciones de lo que había hecho, las preguntas que no podía hacer. ¿Quién era ese alfa exactamente? ¿Era hijo de Augusto Montalvo, el patriarca? ¿Un sobrino, un primo, alguien cercano al círculo de poder? ¿Por qué alguien tan joven de un clan tan poderoso necesitaba un trasplante de riñón con tanta urgencia? Las enfermedades renales graves no eran comunes en personas menores de 30 años, a menos que hubiera factores genéticos o algún trauma previo. Mateo se preguntó si el alfa había estado enfermo durante mucho tiempo, si había ocultado su condición para mantener una imagen de fortaleza, si había otros candidatos a heredar el clan que esperaban su fracaso. A la mañana siguiente, el 27 de agosto, Mateo fue trasladado a una habitación privada en otra ala del hospital. Fue una mudanza abrupta, sin explicaciones claras, aunque sospechaba que tenía que ver con mantenerlo separado del alfa, ahora que ambos estaban conscientes. La nueva habitación era más pequeña y menos equipada, pero tenía una ventana que daba a un estacionamiento lleno de vehículos de lujo y una vista parcial de los jardines del hospital. Mateo recibió la visita de su madre esa tarde. Sofía entró con los ojos hinchados de tanto llorar, cargando una bolsa con ropa limpia y fruta fresca. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su hijo con dedos temblorosos, sin decir nada durante largos minutos, solo mirándolo con una mezcla de alivio y dolor. Mateo le aseguró que estaba bien,
que el dolor era tolerable y que todo había salido según lo planeado. No le contó sobre el apellido Montalvo. No quería agregar más peso a los hombros de su madre. El doctor Ruiz llegó al día siguiente con un sobre manila sellado. Lo dejó sobre la mesa rodante junto a la cama de Mateo y le dijo que todo estaba en orden, que podía revisarlo cuando se sintiera listo. Mateo esperó hasta que el doctor saliera para abrir el sobre. Dentro había un fajo de billetes de 1,000 pesos, perfectamente contados, sumando exactamente 1,000,000. También había un documento que certificaba la transferencia del órgano, con firmas médicas y sellos oficiales, y una tarjeta con el número de teléfono de la clínica para seguimiento postoperatorio. Nada más. Ninguna nota de agradecimiento, ningún reconocimiento del receptor, solo dinero y papeles. Mateo miró el fajo durante mucho tiempo, sintiendo el peso físico del efectivo en sus manos, y no supo si quería reír o llorar. Los siguientes días en el hospital fueron una mezcla de recuperación física y tormento mental. Mateo comenzó a caminar por los pasillos para acelerar su recuperación, arrastrando su soporte de suero intravenoso y moviéndose con cuidado para no tirar de las suturas. En una de esas caminatas, 3 días después de la cirugía, se encontró de frente con el Alfa en el pasillo. No había guardias de seguridad a la vista en ese momento, lo cual era inusual, y el Alfa estaba solo, apoyado contra la pared cerca de una ventana, mirando hacia afuera con expresión distante. Vestía una bata de hospital similar a la de Mateo, con el cabello aún despeinado y ojeras profundas bajo los ojos, pero había algo en su postura que irradiaba control incluso en esa vulnerabilidad postoperatoria. Mateo se detuvo a unos metros de distancia, sin saber si debía seguir adelante o retroceder. El Alfa giró la cabeza y sus miradas se encontraron de nuevo. Esta vez el reconocimiento fue inmediato. El Alfa lo observó de arriba abajo, tomando nota del soporte de suero, de la forma en que Mateo protegía su costado izquierdo con una mano, y algo cambió en su expresión. No era exactamente gratitud, pero tampoco indiferencia. Era algo más complejo, una mezcla de conciencia y tal vez incomodidad. «Tú eres el donante», dijo el Alfa. No era una pregunta. Su voz era más clara ahora que había pasado el efecto inicial de la anestesia, con un timbre profundo que resonaba en el pasillo silencioso. Mateo asintió lentamente, sin confiar en su propia voz. El Alfa se apartó de la pared y dio un paso hacia él, moviéndose con más fluidez de la que Mateo esperaba para alguien que había pasado por una cirugía mayor hacía solo 3 días. La diferencia en su recuperación era notable. Los alfas siempre tenían ventajas físicas, sistemas inmunológicos más fuertes, capacidad de sanación acelerada. Era una de las muchas injusticias biológicas del Omegaverse. «No esperaba conocerte», continuó el Alfa, y había algo en su tono que Mateo no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Curiosidad? ¿Arrepentimiento? El contrato decía que todo sería anónimo. «Lo es», respondió Mateo, encontrando finalmente su voz, aunque sonó más áspera de lo que pretendía. «No sé tu nombre. No oficialmente». El Alfa lo miró fijamente durante un largo momento y Mateo sintió el peso de esa mirada como una presión física. Luego, el Alfa extendió la mano. «Diego Montalvo». Mateo no tomó la mano de inmediato. Escuchar el apellido en voz alta, confirmado por el propio Alfa, fue como recibir un golpe en el estómago. Diego Montalvo. No solo era parte del clan, llevaba el apellido directamente, lo que significaba que era familia cercana, probablemente hijo del patriarca o de uno de sus hermanos. Finalmente, Mateo extendió su propia mano y la estrechó brevemente, sintiendo la fuerza contenida en el agarre del Alfa. «Mateo», dijo, sin dar su apellido. Si Diego no lo sabía, no iba a ser él quien construyera ese puente. Diego asintió y retiró la mano, dejándola caer a su costado. Hubo un silencio incómodo, lleno de palabras no dichas y preguntas que ninguno de los dos parecía dispuesto a formular. Finalmente, Diego habló de nuevo, con voz más baja. «Gracias por hacer esto. Sé que no fue una decisión fácil». Mateo sintió que la rabia que había estado conteniendo durante días comenzaba a burbujear en su pecho. «Gracias». Como si eso fuera suficiente. Como si un agradecimiento cortés pudiera compensar el hecho de que Mateo había tenido que vender una parte de su cuerpo para pagar deudas que el clan de Diego había causado. Pero se mordió la lengua. El contrato prohibía cualquier reclamación, cualquier conflicto. Y además, ¿qué ganaría con explotar ahí, en un pasillo de hospital, frente a un hombre que probablemente ni siquiera sabía quién era Vicente Delgado? No fue una decisión, respondió finalmente, con voz plana. Fue una necesidad. Diego frunció el ceño ligeramente, como si esas palabras le hubieran revelado algo que no esperaba, pero antes de que pudiera responder,
Uno de los guardias de seguridad apareció al final del pasillo, caminando rápidamente hacia ellos. El guardia se detuvo junto a Diego, lanzando una mirada de advertencia a Mateo antes de dirigirse al Alfa con tono profesional. «Señor Montalvo, el doctor Salazar lo está esperando para la revisión». Diego asintió, pero mantuvo los ojos en Mateo por un momento más. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y siguió al guardia por el pasillo, dejando a Mateo solo con el eco de sus propios pensamientos y el latido acelerado de su corazón. Esa noche, Mateo buscó en Internet todo lo que pudo encontrar sobre Diego Montalvo. No fue difícil. Los Montalvo eran una dinastía pública, con presencia constante en las noticias de negocios y sociedad. Diego Montalvo era el hijo mayor de Augusto Montalvo, heredero directo del imperio familiar, 26 años, egresado de la Universidad de Stanford con especialización en administración estratégica. Había fotos de él en eventos corporativos, ceremonias de inauguración de nuevas sucursales de Montalvo Corporativo, cenas de gala con políticos y empresarios. En todas las imágenes lucía impecable, trajes a la medida, cabello perfectamente peinado, expresión de confianza serena. Era la imagen viva del alfa exitoso, el tipo de hombre que aparecía en portadas de revistas de negocios con títulos como «La nueva generación de líderes empresariales». Pero había también artículos más recientes de los últimos 6 meses que mencionaban la ausencia de Diego de eventos públicos importantes. Especulaciones sobre su salud, rumores de que había estado viajando al extranjero para tratamientos médicos, declaraciones oficiales del clan negando cualquier problema serio y atribuyendo su baja presencia a proyectos estratégicos confidenciales. Mateo leyó entre líneas y entendió. Diego había estado enfermo, gravemente enfermo, y el clan había hecho todo lo posible para ocultarlo. Un heredero débil era un problema en el mundo de los clanes, una invitación a que competidores y rivales internos aprovecharan la oportunidad para desestabilizar el poder. La enfermedad renal de Diego había sido un secreto celosamente guardado, y el trasplante, una operación clandestina para restaurar su imagen de fortaleza antes de que fuera demasiado tarde. Mateo cerró la ventana del navegador y dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Todo encajaba. Diego no había querido ese trasplante por vanidad o capricho. Había sido una cuestión de supervivencia, tanto física como política. Y Mateo, sin saberlo, había sido la herramienta para salvarlo. El dinero que ahora tenía en su poder, el dinero que salvaría a su familia, era el precio que el clan Montalvo había pagado para mantener su imagen intacta y su heredero vivo. Era transaccional, frío, exactamente lo que esperaría de gente como ellos. Mateo fue dado de alta del hospital 4 días después de la cirugía, el 30 de agosto. Su madre lo recogió en un taxi, porque no podían permitirse un vehículo propio, y durante el trayecto de regreso al pequeño departamento en la colonia americana, Mateo mantuvo el sobre con el dinero apretado contra su pecho, paranoico ante la idea de que alguien pudiera robárselo. Sofía no hizo preguntas, solo lo observaba de reojo con preocupación maternal, como si pudiera ver a través de las mentiras que Mateo había construido para protegerla de la verdad completa. El departamento estaba en un edificio viejo de 4 pisos, sin elevador, y subir las escaleras fue una agonía que dejó a Mateo jadeando y sudando para cuando llegaron al 3er piso. Su padre estaba esperándolos en la puerta, con el rostro demacrado pero los ojos brillantes de alivio al ver a su hijo de vuelta. Vicente intentó sonreír, aunque la culpa era evidente en cada línea de su expresión. Mateo lo abrazó con cuidado, evitando presionar su costado, y le entregó el sobre. «Ya está», dijo simplemente. «Ya terminó». Vicente abrió el sobre con manos temblorosas y miró el contenido sin decir nada. Luego cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Sofía los abrazó a ambos, formando un círculo de alivio y dolor compartido, y durante esos minutos, Mateo permitió que la realidad de lo que había hecho lo golpeara completamente. Había vendido una parte de sí mismo, había salvado a su familia, y había salvado la vida del hijo del hombre que los había destruido. Era una verdad retorcida que lo perseguiría durante mucho tiempo. Los días siguientes fueron una rutina de recuperación física y ajuste emocional. Mateo pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá del pequeño departamento, siguiendo las indicaciones médicas de reposo relativo y evitando cualquier esfuerzo físico. Su madre se había tomado unos días libres en la clínica dental para cuidarlo, preparándole comidas ligeras y asegurándose de que tomara los antibióticos y analgésicos, según lo prescrito. Su padre, mientras tanto, comenzó a pagar las deudas más urgentes. El embargo fue detenido. Las tarjetas de crédito con las tasas de interés más altas fueron saldadas y se estableció un plan de pago para el resto. Poco a poco, la familia Delgado comenzaba a respirar de nuevo. Pero Mateo no podía quitarse a Diego Montalvo de la cabeza. Seguía viendo su rostro en los momentos más inesperados, cuando cerraba los ojos para dormir,
cuando se duchaba y miraba la cicatriz roja e hinchada en su costado, cuando escuchaba las noticias y algún reportaje mencionaba a Montalvo Corporativo. Había algo en ese encuentro en el pasillo del hospital, en la forma en que Diego lo había mirado, en el tono de su voz cuando dijo «gracias», que había dejado una marca más profunda que la cirugía misma. No era atracción. Mateo se negaba a llamarlo así, pero era una conciencia inquietante, una conexión forzada que existía ahora entre ellos a nivel físico y que ningún contrato de confidencialidad podía borrar. 2 semanas después del alta hospitalaria, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, temiendo que fuera algún cobrador de deudas que aún no sabía que habían sido pagadas, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla y llevó el teléfono a su oído. «¿Mateo Delgado?», preguntó una voz masculina profesional, probablemente un asistente o secretario. «Sí», respondió Mateo con cautela. «Llamo en nombre del señor Diego Montalvo. Él quisiera reunirse con usted para conversar sobre el procedimiento reciente. Sería una reunión informal, en un lugar privado de su elección y completamente voluntaria. El señor Montalvo entiende si usted prefiere declinar, pero quería extenderle la invitación personalmente». Mateo se quedó en silencio durante varios segundos, procesando la información. Diego quería verlo. ¿Por qué? El contrato había sido claro. La transacción estaba completa. No había más obligaciones de ninguna de las partes. Reunirse con Diego significaba abrir una puerta que Mateo había intentado mantener cerrada. Significaba confrontar directamente la complejidad de lo que había pasado entre ellos. Pero también significaba, tal vez, obtener respuestas a las preguntas que lo perseguían. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «El señor Montalvo está disponible este fin de semana. Sábado por la tarde, si le conviene. Él sugiere un café en la zona rosa, un lugar discreto». Mateo aceptó. No sabía por qué, no estaba seguro de que fuera una buena idea, pero algo en él necesitaba ver a Diego de nuevo, fuera del contexto del hospital, y escuchar qué tenía que decir el alfa que ahora llevaba una parte de él dentro. El café elegido era pequeño y elegante, con mesas de madera oscura y ventanas con cortinas de encaje que filtraban la luz del sol de la tarde. Mateo llegó temprano, nervioso, vistiendo ropa cómoda que no presionara su costado aún sensible. Jeans y una camisa de lino clara. Se sentó en una mesa del fondo, lejos de las ventanas, y pidió un café americano que no tocó mientras esperaba. Diego llegó exactamente a las 3 de la tarde, puntual, acompañado por un solo guardia de seguridad que se quedó cerca de la entrada. Lo suficientemente lejos para darles privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Diego vestía de manera casual, al menos para sus estándares. Pantalones de vestir oscuros y una camisa de manga larga enrollada hasta los codos, sin corbata. Se veía mejor que en el hospital, con color en el rostro y los movimientos más fluidos, aunque Mateo notó que todavía se movía con cierta cautela, protegiendo su costado de la misma manera que él mismo lo hacía. Diego se sentó frente a Mateo y pidió un espresso doble cuando la mesera se acercó. Luego se quedaron en silencio durante un momento, midiéndose mutuamente. «Gracias por venir», dijo Diego finalmente. «Sé que no tenías obligación». «No la tengo», respondió Mateo con tono neutral. «Pero tenía curiosidad por saber qué querías». Diego sonrió levemente, aunque no fue una sonrisa feliz. «Honestidad. Aprecio eso». Hizo una pausa, tomando su espresso cuando la mesera lo trajo y bebiendo un sorbo antes de continuar. «Quería hablar contigo porque siento que te debo más que dinero y un agradecimiento genérico». «El contrato decía que no me debías nada más», señaló Mateo. «El contrato es un documento legal», respondió Diego. «Pero las personas somos más que contratos». Lo miró directamente a los ojos, y Mateo sintió de nuevo esa intensidad que había experimentado en el pasillo del hospital. «Investigué tu nombre, Mateo Delgado. No fue difícil, hay registros médicos, información que cruza con los archivos del hospital, y encontré algo más. Tu padre es Vicente Delgado, dueño de Distribuidora Delgado, una empresa que mi familia destruyó». Mateo sintió que su cuerpo entero se tensaba. Así que Diego sí sabía. Sabía exactamente quién era. Sabía la conexión entre sus familias. Sabía que el riñón que ahora lo mantenía vivo venía de alguien a quien los Montalvo habían perjudicado directamente. «¿Y qué pretendes hacer con esa información?», preguntó Mateo sin poder ocultar el filo en su voz. «Nada», respondió Diego rápidamente. «No pretendo hacer nada, solo necesitaba que supieras que yo sé, y necesitaba decirte que lo lamento». Mateo rió, un sonido amargo que atrajo miradas de otras mesas. «¿Lo lamentas? ¿Lamentas que tu familia destruyera el trabajo de toda una vida de mi padre? ¿Lamentas que tuve que vender una parte de mi cuerpo para pagar deudas que tu clan creó?» Diego no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su taza, con la mandíbula tensa, y Mateo pudo ver que había conflicto real en su expresión. Finalmente, habló con voz más baja,
casi inaudible por encima del murmullo del café. No estuve involucrado en esa adquisición. Fue decisión de mi padre y de la junta directiva. Para cuando supe de Distribuidora Delgado, ya había sido absorbida y liquidada, pero eso no me exime. Llevo el apellido. Disfruto de los beneficios del imperio que mi familia construyó sobre los escombros de empresas como la de tu padre. Así que sí, lo lamento. No porque eso cambie lo que pasó, sino porque es la verdad. Mateo no sabía qué decir. Una parte de él quería seguir gritando. Quería echar toda la rabia y el resentimiento acumulado sobre Diego, hacerlo pagar emocionalmente por los pecados de su clan. Pero otra parte, más cansada, reconocía que Diego estaba diciendo algo que pocos alfas de su posición dirían, que el sistema que los beneficiaba era injusto, que las víctimas merecían ser reconocidas. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo. ¿Por qué te importa?, preguntó Mateo finalmente. ¿Por qué me buscaste para decirme esto? ¿Podrías haber seguido adelante con tu vida? Recuperarte, olvidarte de mí. El contrato te daba esa opción. Diego lo miró durante un largo momento, y había algo vulnerable en su expresión que Mateo no había visto antes. Porque llevo una parte de ti dentro de mí, respondió Diego con voz ronca. Y eso significa algo, al menos para mí. No puedo simplemente ignorar de dónde vino, quién eres, lo que sacrificaste. No sé, sería inhumano. Mateo sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. No era perdón, no todavía, quizás nunca, pero era un reconocimiento de la humanidad compartida entre ellos, de la conexión extraña e involuntaria que el trasplante había creado. No sé qué esperas de mí, dijo Mateo finalmente. No voy a decir que está bien, que lo que tu familia hizo no importa, porque sí, importa. Mi padre casi murió por el estrés. Mi madre tuvo que trabajar dobles turnos. Yo tuve que vender un órgano. Esas son las consecuencias reales de las decisiones de negocios de tu clan. Lo sé, dijo Diego, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que no soy indiferente. Y si hay algo, lo que sea, que pueda hacer para compensar aunque sea una fracción del daño, lo haré. Mateo se recostó en su silla, estudiando al alfa frente a él. Era fácil odiar a los Montalvo como concepto abstracto, como entidad corporativa sin rostro. Era mucho más complicado odiar a Diego, que lo miraba con ojos llenos de culpa genuina y que claramente estaba luchando con el peso de su legado familiar. Mateo no sabía si eso lo hacía mejor o peor. No quiero tu caridad, dijo finalmente, y no quiero estar en deuda contigo más de lo que ya estoy. No es caridad, respondió Diego con firmeza. Es responsabilidad. Justicia, tal vez, si algo así existe. Mi familia te debe mucho más que lo que pagaron por el trasplante. Mateo tomó su café, que ya estaba frío, y bebió un sorbo amargo antes de hablar de nuevo. Hay algo que quiero saber. ¿Por qué necesitabas el trasplante? Eres joven, eres alfa, tienes acceso a la mejor medicina del país. ¿Qué pasó? Diego vaciló, y por primera vez desde que comenzaron la conversación, parecía realmente incómodo. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que no encajaba con la imagen de control que proyectaba normalmente. Fue complicado. Tengo una condición genética, poliquistosis renal. Es hereditaria, por el lado de mi madre. Ella murió de esto cuando yo tenía 16 años. Para cuando me diagnosticaron, a los 22, ya había daño significativo. Intenté controlarlo con medicación, con diálisis, pero mi padre se detuvo, la mandíbula apretada. Mi padre quería mantenerlo en secreto. Dijo que mostrar debilidad podría poner en riesgo mi posición como heredero, que había otros en la familia que aprovecharían cualquier oportunidad para cuestionarme. Así que me trataron en clínicas privadas, lejos de México, bajo nombres falsos, y cuando ya no fue suficiente, buscaron un donante de manera discreta. Y yo fui el candidato perfecto, concluyó Mateo con amargura. Anónimo, desesperado, dispuesto a firmar cualquier contrato de confidencialidad. Sí, admitió Diego, sin intentar suavizarlo. Fuiste exactamente lo que necesitaban. Pero eso no significa que no me importara quién eras. Cuando desperté y te vi en la camilla de al lado, cuando entendí que eras real, que habías pasado por esto por mí, cambió algo. ¿Qué cambió?, preguntó Mateo con escepticismo. Mi perspectiva, respondió Diego simplemente. Hasta ese momento, todo había sido abstracto. El donante era una idea, una solución médica. Pero tú eres una persona, y mereces más que ser tratado como una pieza de repuesto anónima. Mateo no supo qué responder a eso. Hubo un largo silencio entre ellos, llenado solo por el murmullo de otras conversaciones en el café y el sonido de tazas chocando contra platos. Finalmente, Mateo habló de nuevo, con voz más suave.
No sé si puedo confiar en ti. No sé si debería. Probablemente no deberías, admitió Diego, con una sonrisa triste. Soy un Montalvo. Llevo todo el peso de ese nombre, todo lo que significa. Pero te estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte que puedo ser más que eso, que puedo ser alguien que hace las cosas correctamente, incluso si mi familia nunca lo hizo. Mateo lo miró durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus palabras, y tomó una decisión que probablemente complicaría su vida más de lo que ya estaba. Está bien, dijo, una oportunidad. Pero si me traicionas, si esto es algún tipo de juego para limpiar tu conciencia y luego desaparecerme, juro que encontraré la manera de hacerte pagar. Contrato o no. Diego extendió la mano a través de la mesa, y esta vez, cuando Mateo la tomó, sintió que era más que un simple apretón de manos. Era un pacto, frágil y complicado, pero real. Trato hecho, dijo Diego. Y así comenzó algo que ninguno de los dos había anticipado. Una conexión que iba más allá del trasplante, más allá de la deuda y la culpa, hacia algo que ninguno de ellos sabía aún cómo nombrar, pero que cambiaría todo. Las semanas siguientes fueron extrañas para Mateo. Diego comenzó a aparecer en su vida de maneras pequeñas pero consistentes. Primero fue un mensaje de texto preguntando cómo estaba su recuperación, seguido de otro días después, con información sobre un programa de becas que Montalvo Corporativo ofrecía para estudiantes de administración y que pensó que podría interesarle. Mateo rechazó la beca. No quería nada que viniera directamente del clan, pero agradeció el gesto. Luego Diego sugirió reunirse para café de nuevo, esta vez en un lugar diferente, menos formal, y Mateo aceptó, sorprendiéndose a sí mismo. En esa segunda reunión hablaron de cosas más allá del trasplante y de sus familias. Diego le contó sobre su tiempo en Stanford, sobre la presión constante de ser el heredero de un imperio que no había construido, y las expectativas imposibles que venían con el apellido. Mateo habló sobre sus propios sueños, sobre cómo había querido trabajar en consultoría estratégica para empresas pequeñas, ayudarlas a crecer de manera sostenible, pero cómo la crisis familiar había puesto todo en pausa indefinida. Descubrieron que tenían más en común de lo que esperaban. Ambos habían crecido bajo la sombra de expectativas familiares. Ambos habían tenido que sacrificar piezas de sí mismos por razones que no controlaban. Ambos estaban tratando de encontrar una manera de ser más que las circunstancias que los definían. Con el tiempo, esas reuniones se volvieron regulares. Una vez por semana, luego 2. Cafés, caminatas por el parque metropolitano cuando Mateo se sintió lo suficientemente recuperado, una comida ocasional en restaurantes discretos donde Diego podía moverse sin atraer demasiada atención de la prensa o de los guardias omnipresentes. Mateo comenzó a ver capas en Diego que no había anticipado. El sentido del humor seco que emergía cuando bajaba la guardia. La pasión genuina por la arquitectura sustentable que quería incorporar en los nuevos proyectos del clan, la frustración con las prácticas corporativas que sabía eran injustas, pero que su padre consideraba necesarias. Y Diego, por su parte, descubrió en Mateo una honestidad brutal que nadie más en su vida le ofrecía. No había adulación, no había miedo a contradecirlo, no había el tipo de reverencia artificial que recibía de empleados y socios de negocios. Mateo lo trataba como un igual, a veces como un adversario intelectual. Y esa autenticidad era algo que Diego no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. Pero la realidad de quienes eran nunca desapareció completamente. Seguía habiendo momentos en que Mateo tocaba su cicatriz y sentía resentimiento hirviendo bajo la superficie, recordatorios de que Diego seguía siendo un Montalvo y que su familia seguía siendo responsable de destruir la vida de los Delgado. Y Diego, por su parte, luchaba con la culpa de disfrutar de la compañía de alguien a quien su clan había perjudicado tan profundamente, preguntándose si era egoísta seguir buscando esa conexión cuando no podía deshacer el daño que había sido causado. Un mes después de su primera reunión en el café, Mateo recibió una llamada inesperada. Era de una firma de consultoría en Guadalajara, una empresa mediana pero respetada, ofreciéndole una entrevista para un puesto de analista junior. Mateo no había aplicado a esa posición, no había enviado su currículum a esa firma. Cuando preguntó cómo habían obtenido su información, le dijeron que había sido recomendado por un contacto profesional cuyo nombre no podían divulgar. Mateo supo de inmediato quién había sido. Confrontó a Diego esa misma tarde, encontrándolo en su oficina en el edificio corporativo de Montalvo, un rascacielos de vidrio en el centro financiero de la ciudad. «Te dije que no quería tu caridad», dijo Mateo con voz controlada pero tensa, cuando Diego lo recibió en su despacho privado, un espacio enorme con vistas panorámicas y mobiliario minimalista. «No es caridad», respondió Diego con calma. «Es una recomendación legítima. Eres brillante, Mateo, tienes las calificaciones, y esa firma necesita gente con tu perspectiva. No mentí sobre tus habilidades, solo abrí una puerta. Y si no quiero una puerta abierta por ti,
replicó Mateo. Y si quiero conseguir las cosas por mi propio mérito, entonces ve a la entrevista y demuéstrales que mereces el puesto, respondió Diego. Si te contratan, será porque eres bueno en lo que haces, no por mí. Y si no te contratan, al menos habrás intentado. Pero no te niegues una oportunidad por orgullo, Mateo. Eso no es justicia. Es solo daño autoinfligido. Mateo quería seguir discutiendo, pero sabía que Diego tenía razón. Fue a la entrevista 2 días después y para su propia sorpresa, la pasó. Le ofrecieron el puesto una semana más tarde, con un salario decente y oportunidades de crecimiento. Aceptó, todavía con reservas, pero también con la sensación de que tal vez, solo tal vez, su vida estaba comenzando a tomar forma de nuevo. A medida que pasaban los meses, la relación entre Mateo y Diego evolucionó de una forma que ninguno de los dos había predicho. Lo que había comenzado como culpa y obligación se transformó en algo más profundo, respeto mutuo, luego amistad genuina, y finalmente, lenta e inexorablemente, en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían en la forma en que sus conversaciones se extendían hasta tarde en la noche, en cómo sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, en la forma en que la presencia del otro se había vuelto necesaria en lugar de opcional. Pero el mundo exterior no era amable con conexiones complicadas. La familia de Diego comenzó a hacer preguntas sobre dónde pasaba su tiempo, con quién se reunía. Augusto Montalvo, el patriarca, era particularmente suspicaz, preocupado de que su heredero estuviera comprometiendo su posición con asociaciones inapropiadas, y en el círculo de Mateo, aunque pequeño, también había preocupaciones. Su madre notó el cambio en él, la forma en que su teléfono sonaba con más frecuencia, cómo sonreía ante mensajes que no compartía. Cuando finalmente preguntó, Mateo le contó una versión editada de la verdad, que había conocido a alguien, que era complicado, pero que era importante para él. No le dijo quién era ese alguien. Aún no estaba listo para esa conversación. La tensión llegó a un punto crítico 3 meses después de su primer encuentro en el café, cuando Diego invitó a Mateo a un evento corporativo, la inauguración de un nuevo centro de investigación médica que Montalvo Corporativo había financiado. Era un evento de alto perfil, con políticos, periodistas y líderes de la industria farmacéutica. Diego le dijo que quería que Mateo lo viera en ese contexto, que entendiera completamente en qué mundo vivía y qué significaba llevar el apellido Montalvo. Mateo aceptó, aunque con temor. Vistió su mejor traje, prestado de un amigo porque no podía permitirse uno nuevo, y llegó al evento sintiéndose completamente fuera de lugar. El centro de investigación era imponente, un edificio moderno con fachadas de cristal y tecnología de punta visible incluso desde el exterior. Diego lo recibió en la entrada, luciendo impecable, en un traje oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de Mateo, y lo guió a través de la multitud con una mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que no pasó desapercibido para las personas que los rodeaban. Mateo se sintió observado durante toda la noche. Había miradas curiosas, murmullos discretos, preguntas veladas sobre quién era el Omega que acompañaba al heredero Montalvo. Diego lo presentó simplemente como un amigo, pero la forma en que lo miraba, la atención que le prestaba incluso en medio de conversaciones importantes, decía algo diferente. Y entonces, en medio del evento, Mateo vio a Augusto Montalvo acercándose. El patriarca era alto, con cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que exigía atención. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de Diego, evaluaron a Mateo con la precisión de alguien acostumbrado a medir el valor de las personas en segundos. «Así que tú eres el donante», dijo Augusto, sin preámbulos, cuando Diego intentó hacer una presentación formal. Su voz era fría, controlada, pero había un filo en ella que hizo que Mateo sintiera un escalofrío en la columna. «Mi hijo ha estado agradecido, quizás demasiado». «Padre», dijo Diego con tono de advertencia. «Es solo una observación», continuó Augusto, ignorando a su hijo y manteniendo los ojos fijos en Mateo. «Entiendo que fuiste compensado generosamente por tu contribución. Espero que no haya malentendidos sobre la naturaleza de esa transacción». Mateo sintió que la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su salida. Miró a Augusto directamente, sin parpadear, y cuando habló, su voz fue clara y firme. «No hay malentendidos, señor Montalvo. Entiendo perfectamente la naturaleza de la transacción. Su familia destruyó el negocio de mi padre, me dejó sin opciones, excepto vender una parte de mi cuerpo, y luego pagaron por mi silencio. Es todo muy claro». El silencio que siguió fue absoluto. Las personas cerca de ellos dejaron de hablar, volviéndose para observar el intercambio. Diego se tensó al lado de Mateo y Augusto. Augusto sonrió, pero fue una sonrisa fría, sin humor. «Veo que tienes agallas», dijo el patriarca. «Es admirable, en cierto modo,
Pero ten cuidado, joven Omega. El mundo de los clanes no es amable con aquellos que no entienden su lugar. Y el mundo en general no es amable con aquellos que pisan a otros para mantener su poder, respondió Mateo. Pero supongo que eso no le importa mucho. Augusto lo miró durante un largo momento, y Mateo pudo ver el cálculo detrás de esos ojos, la evaluación de cuánto problema podía causar este Omega, si valía la pena aplastarlo ahora o dejarlo como una lección para Diego sobre asociaciones inapropiadas. Finalmente, el patriarca se volvió hacia su hijo. Hablaremos mañana, en mi oficina, solos. Luego se alejó, dejando a Diego y Mateo en medio de una multitud que ahora los miraba con una mezcla de fascinación y escándalo. Diego tomó el brazo de Mateo y lo guió hacia una salida lateral, lejos de los ojos curiosos, hacia un pasillo vacío del centro de investigación. Una vez solos, se volvió hacia Mateo con expresión conflictiva. «No tenías que hacer eso», dijo Diego. «¿Provocarlo así, en público?» «¿Querías que me quedara callado?», respondió Mateo, todavía temblando de adrenalina. «¿Que asintiera y aceptara ser tratado como un objeto por el hombre que destruyó a mi familia?» «No», dijo Diego rápidamente. «No quiero eso, pero mi padre es peligroso cuando se siente desafiado, y ahora te tiene en su radar». «Tal vez es hora de que alguien lo desafíe», dijo Mateo. «Tal vez es hora de que entienda que no todo el mundo se va a inclinar ante él». Diego lo miró con una expresión que Mateo no pudo descifrar completamente. Admiración mezclada con miedo, orgullo mezclado con preocupación. Luego, sin pensarlo, Diego cerró la distancia entre ellos y tomó el rostro de Mateo entre sus manos, mirándolo con una intensidad que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. «Eres increíble», dijo Diego con voz ronca, «y aterrador. Y no sé,